Hola, buenas tardes. La Fundación les da la bienvenida a este tercer encuentro de historiadores, que es un ciclo que fue pensado para generar diálogos sobre temas o perspectivas comunes y transversales en el eje temporal. En este caso, van a trabajar sobre la perspectiva de género o sobre los estudios de género. Dos especialistas, por eso el encuentro se llama Una mirada sobre los estudios de género desde el medioevo hasta el siglo XVIII. En una primera parte, la doctora Andrea Cristina López Frazao da Silva, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y en una segunda parte, la doctora Marcela Aguirre Zavala, de la Universidad Nacional del Sur. Así que le damos la bienvenida a todos. Les pedimos que por favor las preguntas las hagan mediante el chat y luego serán respondidas. Esas preguntas pueden ser tanto en portugués como en castellano o en español, que serán respondidas por las especialistas. Por favor, les pedimos que apaguen las cámaras y que apaguen los micrófonos simplemente por un tema de web, para tener mejor recepción. Bueno, a la primera que vamos a presentar es a la doctora Andrea Cristina López Frazao da Silva. Andrea es doctora en Historia Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En la actualidad es profesora titular del Instituto de Historia de la universidad, actuando en los cursos de licenciatura y en el programa de posgrado de Historia Comparada. Con la profesora Leila Rodríguez da Silva, Paulo Duarte y Paulo Payá, es coordinadora del programa de estudios medievales. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, ha escrito capítulos de libros, ha escrito libros propios. Su trabajo se centra en el área de la historia medieval, con énfasis en la historia comparada y en los estudios de género. Y sus principales temas de investigación son la geografía medieval, la santidad, las prácticas y manifestaciones de espiritualidad secular, los discursos de género, las escuelas y los centros de producción textual, el cuerpo y el texto normativo, y dentro de ello ha privilegiado su estudio en las áreas de la península ibérica e itálica entre los siglos XI y XIII. El título de su intervención es Geografía medieval y saberes de género, desafíos y propuestas. Andrea, bienvenida, gracias por todo y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Saludos a todos os colegas já conhecidos e a los que encontro nesta oportunidade. Quero começar a exposição agradecendo a invitação da Fundação para a História de Espanha, em especial a Cecília, Mariana, Gisela, não só por a participação neste encontro, espaço ímpar para dialogar sobre questões relacionadas com mis estudos, pero também por a oportunidade de conhecer a Marcela, que também apresentará hoje sua investigação. Aunque minha pronunciação dista muito de ser ideal, eu lo sei, optei por apresentar minhas considerações traduzidas ao castelhano. Cheguei à conclusão que, com a ajuda das diapositivas, será possível seguir minhas ideias e argumentos que podem ser discutidos ao final. Pido desculpas de antemano por qualquer erro gramatical. Como indiquei em el resumo, em minha exposição, pretendo apresentar breve resumo de mis reflexões sobre estudos de gênero, que se configuram como uma mirada, não la mirada definitiva sobre o campo. Como é sabido, o término gênero se incorporou ao vocabulário acadêmico, especialmente a partir da década de 1980. Desde então, os estudos de gênero se han desenvolvido como amplo campo interdisciplinário
en el que hay diversas visiones sobre o que significa género y qué constituye su análisis. La categoría y los usos que de ella se derivan han provocado acalorados debates en el ámbito académico, pero también en outros sectores da sociedade. Em Brasil, é um tema em la ordem do dia. Em lo que se refere especificamente às obras historiográficas sobre o medievo em Brasil, minha área de trabalho como docente, o término começou a aplicar-se a meados de los anos 90 de várias formas, para referir-se a todo lo que se relaciona com a mulher e lo feminino, como sinônimo de relações sociais entre homens e mulheres, como dominação masculina, como roles socioculturais construídos desde a anatomia e como saber sobre a diferença sexual, dentre outros. Es decir, acercando-se ao gênero através das perspectivas sociológicas ou de caráter filosófico e literário, usando uma expressão de John Scott. Apresentarei aqui, brevemente, alguns de los principais aspectos que constituem minha compreensão de los estudos de gênero desde uma perspectiva historiográfica, com ênfase em la investigação sobre o Ocidente medieval. Comecei a interessar-me por los estudos de gênero, ou melhor dito, me motivei a ler sobre o tema a fines da década de 1990, quando a professora doutora Valéria Fernandes da Silva, então aluna minha, estava cursando seu master em la UFRJ e decidiu desarrollar sua investigação en el campo. Sin embargo, desde entonces, não solo he desarrollado estudos de gênero, pero he estudiado sobre o tema. O ponto central de mis investigações, desde mi doutorado, é a arqueografia. Parto de uma definição ampla de la arqueografia como estudo crítico de los diferentes aspectos vinculados ao culto de los considerados dignos de alguma veneração, los llamados genericamente santos. Assim, he elaborado e coordino, desde o ano 2000, o projeto coletivo Arqueografia e História, um estudo comparativo de la santidade. Esta investigação se leva a cabo no Instituto de História da UFRJ, no âmbito do Programa de Estudos Medievales, um laboratório de investigação que reúne estudantes, docentes e colaboradores externos, e do Programa de Pós-Grado em História Comparada. Este projeto, por seu amplo alcance, funciona como uma linha de pesquisa, ou uma linha de investigação, a la que se vinculam outros subprojetos desarrollados individualmente ou em pequenos grupos, relacionados com a formação de novos investigadores e ações de divulgação científica. O projeto e seus subprojetos recebem financiação através de becas e subvenções de investigação de diferentes agências de desenvolvimento brasileiras, como CAPES, CNPq, FAPERJ e a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os objetos centrais deste projeto coletivo são as trajetórias de homens e mulheres que nasceram ou viveram em las penínsulas Ibérica e Itálica em los siglos XI ao XIII, sobre os quais há testemunhos de que receberam culto e as obras arqueográficas produzidas neste mesmo espaço temporal. Dichos objetos se analisam desde alguns ejes:
a relação entre o culto a los santos, a produção hagiográfica e a Igreja Romana, as confluências e conflitos entre as práticas e crenças da religiosidade frente a los oficiais respeito à veneração de certos personagens, os vínculos entre a espiritualidade laical, o culto a los santos e a produção hagiográfica, os centros de enseñanza e produção de las hagiografias e seu caráter didático e propagandístico, a relação entre a hagiografia e as normas eclesiásticas ou monárquicas e a presença em los textos hagiográficos e em los vários outros aspectos relacionados com o culto de pessoas consideradas dignas de veneração de discursos de gênero. Ou seja, sou uma estudiosa de la hagiografia que, entre outros enfoques, realiza estudos de gênero. De hecho, em los últimos 20 anos, porcentaje importante de mis publicações se han realizado en el campo de los estudos de gênero e, como tal, terminei desarrollando mis próprias perspectivas sobre o tema, basadas, por supuesto, em la leitura de outros autores, como John Scott, Jane Flex e Thomas Laqueur, e em vários debates e trabalhos desarrollados com companheiros investigadores e estudantes. A partir de tales influências, adopto a definição de gênero como saber, es decir, compreensões complejas sobre a diferença sexual que se estabelecem historicamente em las sociedades em meio a las relações de poder. Dicho saber não se limita a ideias objetivas formadas antes de la organização social, senão que constitui suas múltiplas dimensões e também os sujeitos. Esta compreensão de gênero se desdobla em vários aspectos. Primeiro, o gênero não se basa em la anatomia del cuerpo, senão em los significados atribuídos a las diferenças percebidas em los cuerpos. Em segundo, o gênero não é universal nem fijo, es decir, não há uma configuração única sobre a diferença sexual, senão múltiplos saberes sobre esta diferença, que, como já se ha destacado, se constituem a lo largo de la história, em el âmbito social, e incluso podem ser competidores em uma mesma sociedade. Tales saberes não permanecem inalterados, como a organização social em la que se forjam. Sofrem transformações. Ao que o término se utiliza em singular, gênero, por tratar-se de uma categoria analítica, sua aplicação pressupõe sempre multiplicidade. Terceiro, o gênero está presente em vários aspectos da organização social, cruzando ou componendo relações sociais, subjetividades, identidades, práticas cotidianas, normas, instituições, símbolos, etc. Não necessariamente de forma determinante. Quarto, o gênero é conhecimento que atua como estratégia ou tática, como ação objetiva ou internalizada, já seja para someter, disciplinar, dominar, reprimir, diferenciar, legitimar, pero também para negociar e enganar. E, finalmente, ao que em la maioria de las sociedades o conhecimento sobre a diferença sexual se constitui predominantemente a partir de um esquema binário, homens, mulheres, não significa que,
em todos os grupos sociais, em todas as sociedades e em todos os períodos, esta diferença se configurou desta forma. Ela está configurada ou se configurará desta maneira. Además, ao que o gênero seja instituído hegemonicamente como binário, não está isento de ambivalências, inconsistências, descontinuidades, conflitos e contradições. Com base nesta definição e em tales desarrollos, entendo os estudos de gênero no campo historiográfico como análises de la constituição, el funcionamento e la circulação do conhecimento, ou melhor, de los saberes sobre la diferença sexual, articulados a los diversos aspectos de lo social em espaços e momentos específicos. Assim, tales investigações buscam discutir como se constitui socialmente o gênero, em que elementos se basam, como se relacionam com aspectos da organização social, como se perpetuam, como são utilizados para justificar posturas, desqualificar opositores, legitimar tutela, controle, repressão, dominação, exclusão e hierarquização de diferentes grupos. Como participam em las negociações, como se empleiam para evadir lo instituído, como se reconfiguram, entre outras questões. E na perspectiva que adopto, o gênero não tem uma definição cerrada, já que é uma categoria de análises utilizada na produção de conhecimentos sobre a organização social. Seguindo a Scott, sostengo que o gênero é uma categoria útil para a investigação historiográfica, incluso sobre o medievo. Por algumas razões que apresentarei a continuação. Para cada uma das razões enumeradas, apresento brevemente um ou mais exemplos de estudos já realizados. A categoria gênero é útil, já que permite ressaltar a complexidade de las organizações e relações sociais, ao ajudar a identificar contradições, assimetrias e hierarquias, incluso em grupos considerados homogêneos. Por exemplo, a normativa sobre o monacato presente em las distintas versões de las actas del Concílio de Coianza, reunião celebrada a meados do século XI no Reino Castelhano-Leonês, identificamos que monjes e monjas se situam em simetria, passividade e submissão a seus abades e às autoridades episcopais e reais. Pero também englobam assimetrias de gênero. Para citar solo um exemplo, as mulheres, a diferença de los hombres, não podiam, e todavia não podem, aspirar ao ordem clerical. Es decir, para os homens existiam alternativas no âmbito eclesiástico, para as mulheres, não. O uso da categoria de gênero também aporta novas perspectivas sobre as interrelações entre sujeitos e grupos, possibilitando a discussão sobre como se constituem as identidades genéricas e personais, e, por outro lado, como determinadas condutas e expressões individuais rompem com a perspectiva que se pretende dominante. Um exemplo do potencial desta análise é o artículo Imitatio Christi ou Imitatio Maria, Clara de Assis e seus intérpretes, de Catherine Money. E nesta obra, a autora debate como Clara de Assis se identifica a si mesma como uma imitadora de Cristo em seus escritos,
mientras que os textos hagiográficos e a iconografia la apresentam como uma imitadora de Maria. Las reflexiones sobre las relaciones de dominación, transgresiones y negociaciones también pueden verse favorecidas por el uso de la categoría de género, prestando atención a cómo el conocimiento sobre la diferencia sexual contribui ao sometimiento, control, repressão ou, em sentido contrário, por la insubordinação, indisciplina e desobediência. E também está presente no estabelecimento de acordos e alianças. Aqui se poderiam enumerar vários exemplos, como a associação entre a mulher e a moda, como tema de misoginia a partir do século XIII. Ao que os homens estavam igualmente atentos ao luxo e la roupa. Gianni Owen Hughes, em seu texto Las modas de las mujeres y su control, señala que el tema se ha vuelto frecuente en las hagiografías de hombres y mujeres. En las vitae sobre las mujeres, como símbolo de ruptura com a identidade social com a que estavam associadas. E, em los raros casos de hombres santos renunciando à moda, este acto é um meio de submeter a carne e liberar o espírito. Outro exemplo se encontra em o relato do martírio de Santa Luzia, em La Legenda Áurea. Luzia se converte em Marte porque rechaçou o papel social ao que estava destinada, ser uma mulher casada. Ao consagrar sua virgindade a Deus e repartir sua dote entre os pobres. Su prometido, su novio, descontento, la denuncia às autoridades. Durante seu interrogatório, por suas respostas e atitudes, ademais de ser ameaçada de violação, é desqualificada com adjetivos associados a uma determinada perspectiva sobre a mulher, a saber, como nécia, gastadora e rameira. Esta geografia é um exemplo de como o gênero adquire configurações complexas no âmbito social. Porque, por um lado, a virgindade casta se apresenta como uma possível tática para ganhar liberdade frente ao matrimônio e um meio de empoderamento para enfrentar a opressão. Pero também é o motivo da repressão da personagem. Finalmente, para exemplificar a negociação, destaco as normas presentes em la forma de vida de Ugolino, um texto redatado em las primeiras décadas do século XIII, que deveria ser seguido junto à regra de São Bento por las monjas de la Ordem de las Damas Pobres. Em vários pontos do documento se estabelecem regras que se inspiram em um saber sobre a diferença sexual que associa a las religiosas com a passividade e a inocência. Pero também abre espaço para as exceções e, por extensão, para a negociação, pois as proibições poderiam ser suspendidas de acordo com a decisão de la abadesa. Finalmente, cabe destacar que, partindo da premissa de que o gênero está presente em todos os aspectos de lo social, ao que não de forma determinante, a categoria de gênero se pode aplicar a diferentes objetos e enfoques de estudo. Por exemplo, para a discussão sobre o patrocínio de textos hagiográficos durante o período medieval, a partir da configuração de los santos e las santas, ou é o uso simbólico de hierarquias de gênero para retratar disputas institucionais. Ante as definições de gênero e os estudos de gênero expostos, inevitavelmente surgem interrogantes.
Es posible analizar aspectos de lo social desde la categoría género que podrían pasar despercebidos con el uso de otras referencias. Pero tampouco há riesgo de ignorar a outras. Como estabelecer a articulação entre o saber sobre a diferença sexual presente em los testemunhos com as múltiplas práticas sociais do passado? Como não sucumbir a los esquemas e ao vocabulário do binarismo sexual em los análises? Como incorporar os aportes de outros campos do conhecimento a las reflexões historiográficas sobre o gênero, como a psicologia, a psicoanálise, a linguística e a antropologia? Não tenho resposta para essas perguntas e outras tantas. Neste sentido, estou de acordo com Scott. O gênero é uma questão perpetuamente aberta. As considerações apresentadas se relacionam com alguns procedimentos metodológicos, muitos de los quais aplicáveis a diferentes investigações. Isto se deve a mi acercamiento a los estudos de gênero filosóficos e literários, que compartem algumas perspectivas de la historiografia deconstrucionista, para usar o termo de Muslow. Para a compreensão de como se constitui, circula e funciona o gênero em determinadas sociedades e grupos, realizo estudos qualitativos, analisando objetos com recortes espaciais e temporais específicos, es decir, em microenfoques, sem a preocupação de generalizar as conclusões. Esta opção está relacionada com o alcance de los estudos de gênero que têm como objetivo perceber inconsistências, contradições, matizes, descontinuidades, para ressaltar a complexidade de la presença de los saberes sobre a diferença sexual em la organização social. Para realizar estudos de maior alcance, se podem ensamblar séries de dados com cortes geográficos ou temporais mais amplos, com o fim de identificar as regularidades e ou singularidades. Outra possibilidade é o uso de la comparação, que permite analisar sistematicamente um ou mais objetos, já seja em sociedades vecinas ou distantes, e ou em uma perspectiva sincrônica ou diacrônica. Através de la comparação, também se podem estudar aspectos presentes em la organização sociais que han sofrido uma influência externa comum ou que se han interferido entre si. Outro recurso imprescindível é o diálogo constante com a historiografia. Sem dúvidas, toda investigação necessita revisar os trabalhos já produzidos. Pero no caso específico de los estudos de gênero, se assume que a historiografia também contribui a perpetuar o conhecimento sobre a diferença sexual. Portanto, é necessário verificar como os historiadores transformaram os vestígios do passado em dados, hechos, e como propuseram explicações para os processos históricos, analisando as obras para identificar, não repetir, esquemas explicativos que reafirmem saberes sobre a diferença sexual, contribuindo a desconstruí-los. Os estudos de gênero se podem realizar analisando diversos testemunhos do passado. Textuais, como cartas, crônicas, leis, tratados, vidas de santos, imágenes, como frescos, iluminações, esculturas, e também objetos em geral. Como já se ha destacado, se assume que o gênero está presente em todos os aspectos da organização social, aunque não de forma determinante, e cabe añadir, não sempre de forma explícita. E neste sentido, se podem utilizar todos os testemunhos do passado,
incluso aqueles que não abordam especificamente a diferença sexual. Sin embargo, como em toda investigação historiográfica, as fuentes devem ser problematizadas, já que são o resultado de complexos processos de produção, transmissão e circulação. É através da análise de los vestígios do passado, realizando um estudo crítico de los sentidos que se propagam, que se busca discutir como se constitui, atua e se propaga o gênero em las diferentes dimensões da organização social. Portanto, é necessário considerar os diversos aspectos da análise. Outro cuidado metodológico a aplicar a los estudos de gênero é a desvinculação de anatomia, sexualidade, identidade, subjetividade e rol sexual em la interpretação de los dados identificados, de maneira que se ampliem as possibilidades de análises. É um exercício árduo, porque em la perspectiva hegemônica atual, esses aspectos suelen ser articulados e pensados desde a perspectiva binária. Además, com frequência, os aspectos físicos, anatomia, restos, tono de voz, etc., se consideram la base, ou seja, la fundamentação mesma de la diferença sexual. Sin embargo, cabe mencionar que a lo largo de la história, esse entendimento não foi o único. Assim, se não se realiza esta desconexão, as reflexões sobre fenômenos como a prática do travestismo por las santas em la Idade Média, que aparecem em diversas hagiografías, por exemplo, podem generar interpretações limitadas. E nesse mesmo sentido, se deve buscar um vocabulário que não reafirme o binarismo e evite enunciados generalizadores, como las mujeres ou los hombres son, ou mulheres masculinizadas, hombres feminizados, dentre outros. Um recurso metodológico que ajuda em uma análise de como atua o gênero em los diferentes aspectos da organização social é selecionar uma variável, é decir, um aspecto que sofre reconfigurações ao articular-se com o gênero. Esta variável é fundamental na constituição de perguntas de investigação qualitativa, série de dados e exercícios comparativos. Se podem tomar como variáveis diferentes aspectos: alimentação, trabalho, educação, mobilidade, muerte, matrimônio, recreação, adultério, aborto, violência, ayuno, milagros, etnia, moda, vida religiosa, etc. A partir do tema elegido, é possível discutir se sofre variações quando se enfrenta a las diferenças sexuais. Se outros fatores trabalham juntos para acentuar ou suavizar o gênero, se notam inconsistências, etc. É o último aspecto metodológico a subtrair em la proposição de múltiplas compreensões sobre o gênero em las organizações sociais. É discutir como se constitui, atua e perpetua o gênero sem perder de vista a complexidade de tais fenômenos. E, portanto, não é necessário limitar-se a uma só possibilidade de resposta a questões de investigação. Se poderiam enumerar outros aspectos metodológicos, pero elegí apresentar aqueles que nos permitem verificar como as definições da categoria gênero e de los estudos de gênero aqui expostos podem ser aplicados em trabalhos analíticos específicos. Como já é señalado, não há unidade em el campo. Desta forma, outras definições generam diferentes metodologias. Pero é importante reafirmar, a diversidade solo enriquece o debate. Finalmente, enfatizo que considero actual a observação hecha por Marlene Matos em 1996.
Os estudos de gênero são um campo socavado de incertidumbres, lleno de controvérsias e ambiguidades, um caminho inhóspito para quienes buscam marcos teóricos fijos e muito definidos. Em minha opinião, estas incertidumbres, controvérsias e ambiguidades se podem explicar, aunque seja parcialmente, por os desafios que se apresentam aos estudos de gênero, a saber, é o reconhecimento de los limites do vocabulário, marcadamente dicotômico, de la desnaturalização de la diferença sexual, de la compreensão de que o gênero afeta a organização social em diferentes níveis e do reconhecimento de que conforma subjetividades e identidades coletivas e individuais. Apesar de las dudas, defiendo a relevância de los estudos historiográficos de gênero em geral e, em particular, para a investigação sobre o medievo. Os saberes sobre a diferença sexual, ao que nem sempre actuem de maneira decisiva, foram e seguem sendo um aspecto central de las distintas organizações sociais e, como tal, devem ser analisados. Através de diversos estudos de gênero, ao que llenos de divergências teóricas e metodológicas, o conhecimento se amplia e se planteia o tema para o debate, dialogando com temas vividos no presente. As ideias que se apresentam aqui se desenvolvem em um artículo publicado no ano passado na revista Signo, se é de interesse de algum dos colegas. Les agradeço uma vez mais a invitação a participar deste encontro e a presença de todos. Espero que o diálogo acadêmico com os colegas que participam deste evento se perpetue em outras oportunidades. E aproveito também para deixar as direções das redes sociais do programa de estudos medievais. Um pouquinho de propaganda. Muitas graças e muitas graças por la paciência. Espero que tenha sido possível compreender um pouco de lo que he leído. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la verdad, un panorama magnífico. Todos aquellos que tengan preguntas o inquietudes para ella lo van haciendo por el chat. Y ahora vamos a dar lugar a la parte argentina de esta cuestión de género con Marcela Aguirre Zavala. Marcela es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, es docente e investigadora del Departamento de Humanidades, es profesora adjunta de Historia Americana 2 para la carrera de licenciatura y profesorado de Historia. Se encuentra actualmente dictando un seminario llamado Mujeres de dos Mundos, Perspectivas Historiográficas, Temas y Problemas del siglo XI al XIX. Su línea de investigación se escribe en la historia colonial hispanoamericana, pero trabaja específicamente en las mujeres. Su tesis especial recibió un premio del Jurado de Ciencias Sociales de las Cortes de Cádiz en el 2013 y ha publicado en revistas científicas de prestigio internacional. Tiene capítulos de libros publicados en México, Colombia, Perú, España y, por supuesto, Argentina. Y en la actualidad son de interés los temas vinculados con la cultura política y, en particular, las prácticas políticas de las mujeres entre fines del siglo XVIII y XIX. Hoy nos va a, recortar todos estos intereses en el título de Tras las huellas invisibilizadas, un estudio desde la perspectiva de género en relación a las mujeres y la actividad mercantil en el Río de la Plata entre 1776 y 1810. Nuevamente, con nuestro agradecimiento, te damos la palabra, Marcela. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación por haberme invitado. Muchísimas gracias especialmente a Mariana, a Cecilia, a Gisela, que han sido tan agradables con nosotras. Y y encantada de conocer acá a mi colega Andrea, con la que hemos estado en contacto este tiempo, para ver qué podemos armar juntas, porque estamos en épocas un poco distantes, pero bueno, tenemos marcos teóricos ahí articulando nuestros estudios.
Lo que yo preparé es en realidad tiene que ver con lo que fue mi tesis doctoral, que fue sobre las mujeres y el trabajo. A mí me interesaba mucho cómo era esto de la problemática del trabajo, ¿no? De las mujeres y el trabajo en la etapa del siglo XVIII, fines del XVIII y hasta 1810. Básicamente, o sea, empiezo muy temprano, o sea, en el 2000 se hizo esto, más o menos empiezo con esto, y lo que me interesaba del género, en realidad, y ahí me uno con Andrea, el género a mí me interesa en tanto herramienta analítica y su articulación con el trabajo, considerando los dos como constructos culturales. Por ahí es donde yo entro además a las mujeres y al trabajo, porque como ustedes imaginarán, por eso lo de las huellas invisibles lo del título, justamente es muy difícil encontrar, y era muy difícil encontrar a las mujeres. En lo que se refiere al trabajo, como bien dijo también Andrea, es de los años 80, y lo que en realidad se hacía tenía que ver básicamente, o sea, con qué actividades, saber de qué actividades o en qué actividades intervenían las mujeres, qué hacían, pero cómo se concebía ello. El tema era cómo se concebían las actividades de las mujeres. Entonces, el género viene a servirme como una herramienta analítica porque permite permear todas las dimensiones de la vida y en especial la que tiene que ver con justamente el trabajo, que es lo que me interesaba. Hobsbawm decía en el mundo del trabajo que se había olvidado la mitad de la historia humana, ¿no? Yo tengo unos, a ver, vamos a ver si puedo poner un PowerPoint. En esa mitad la otra mitad estaban las mujeres. Obviamente los varones habían sido, y con eso tenía que ver esta cuestión del olvido, habían sido los creadores de las instituciones, de los valores, de los elementos trascendentales de la cultura, como dice Dora Barrancos. Y en ese sentido, entonces, la mujer había sido considerada, o se veía a partir de la esencia, como una prolongación de la esencia, era una especie de prolongación de la esencia masculina. Me interesaba particularmente estudiar fines del siglo XVIII y el XIX, comienzos del XIX, porque es una etapa para el Río de la Plata de expansión y desarrollo comercial, teniendo en cuenta que a partir de las reformas borbónicas se crea el virreinato de 1776, se sanciona el reglamento de comercio libre de 1778, y uno de los primeros libros que leíamos quienes trabajábamos en la actividad comercial, que era Zócolo, lo que mostraba justamente era ese proceso de expansión y de desarrollo económico a partir de, sobre todo, peninsulares que venían a estas costas rioplatenses, sobre todo una vez creado el reinato del Río de la Plata, y logran convertirse en un grupo de poder, en un grupo importante de poder. Entonces, ese es el paraguas, ¿no es cierto?, temporal de esta investigación. En cuanto al espacio, el espacio es el espacio rioplatense con justamente el contacto permanente de lo que va a ser Montevideo y Buenos Aires, es decir, no se explica no se explica Buenos Aires y Montevideo y viceversa. Montevideo, gran puerto, ¿no es cierto?, el mayor calado con respecto a Buenos Aires. Buenos Aires, la capital del virreinato, y entonces ese es el ambiente. Ahora bien, estudiar las mujeres de los sectores medios y altos, ¿qué eran los sectores medios y altos? Partiendo de esta categoría de Zócolo, los sectores altos tenían que ver con militares, religiosos y los administrativos, ¿no es cierto?, de alto rango, y a su vez los comerciantes, los grandes comerciantes. Por otro lado, la clase media, que eran entonces los comerciantes, que también se dedicaban al gran comercio, pero eran también minoristas, y estaban vinculados, o sea, dentro de ese grupo ubicaríamos a los artesanos
y al bajo clero. En realidad, para hacer este estudio justamente de estas mujeres de los sectores medios y altos, como ustedes imaginarán, y por eso lo de huellas invisibilizadas, era muy difícil, como anticipé, ubicar la documentación. Entonces, el gran trabajo fue para hacer este estudio y para poder detectar, por ejemplo, 50 mujeres dedicadas al comercio, a la actividad mercantil en Río de la Plata, más de 70 mujeres dedicadas al préstamo de interés, unas 24 mujeres con barcos. Para realizar esto realmente era muy difícil porque, como ustedes imaginan, no aparecían las mujeres en los documentos, no estaban como ahora uno podría ver después del feminismo y después de todo el desarrollo que tuvo la historia, ¿no es cierto?, de las mujeres, que luego terminó en ese gran globo que fue el género en la historia. No había cómo buscarlas. Entonces, el gran trabajo fue construir índices onomásticos. ¿Y cómo se hicieron? Bueno, para ubicar a estas mujeres había que se me ocurrió partir de los varones. Entonces, en ese sentido, el libro de Sokolow, que había trabajado comerciantes, y después todo el libro que fui encontrando con varones, que obviamente dedicados al comercio, me sirvieron para empezar a través de diccionarios, nombres de sus mujeres, y a partir de tener nombres de las mujeres, poder empezar a buscarlas a ellas. Tampoco era fácil. Y el tema era cómo estudiar a las mujeres en la actividad mercantil cuando, desde el punto de vista de la legislación, y ahora vamos a ver esto de los condicionamientos que tenían las mujeres en esta época, las mujeres no podían contratar. Entonces, los problemas eran varios para trabajar la problemática de las mujeres, hasta que advierto la posibilidad de trabajar con esta herramienta analítica que es el género. Ya sobre esto algo hablado, pero bueno, cada uno de acuerdo a su trabajo, les voy a dar vamos a hablar un poquito más de género desde otro lugar, o desde otra mirada, como diría Andrea. La realidad era entonces que la única forma era articulando estos conceptos, armar un marco teórico que me permitiera a mí llegar a estas mujeres. Una investigación de muchos años, por supuesto, para construir esta base de datos, y por supuesto discriminado, por supuesto uno entraba en consulado, en Hacienda, como imaginan, o sea, quienes han estado en los archivos saben cómo funciona esto, es muy difícil. Bueno, a partir del género, entonces, que permite analizar las mujeres y los varones en un plano de igualdad, yo había puesto acá quiénes son por ahí o qué despertó el interés en uno, ¿no? Los estudios de Margaret Mead en el 35, por ejemplo, que estudiaba 3 sociedades samoanas y justamente veía esas diferencias de sexo y temperamento y no lograba entender qué era lo que pasaba con esto de que era masculino y que era femenino. Y después puse así como emblemática también a Simone de Beauvoir, porque justamente a partir de esta cosa de una no nace, sino que se hace, ¿no? De plantear que lo femenino se adquiere, es un constructo cultural y social que no se deriva del sexo. Esto fue trascendente y de hecho fue retomado por las feministas y fue las académicas anglosajonas, que son las que van a empezar a trabajar con el tema del género. Después Europa, bueno, y lo que llegará primero a México, Brasil y Argentina, donde tenemos los primeros despuntes hacia los 70. Claramente los primeros estudios que se hacen acá tienen que ver, pensando en el trabajo, con las mujeres de la segunda mitad del siglo XIX, precisamente porque allí se da el proceso de modernización. Y entonces, justamente la época de las instituciones, ¿no es cierto?, que habían creado los varones, era el momento donde se podía ver a estas mujeres, no esta época. Por eso no había tantos estudios. Los primeros estudios que empiezan a ver sobre mujeres y trabajo entre el 18 y lo que es 1810, en realidad, o sea, entre la revolución, el fin del 18 y la revolución, en realidad son estudios sobre casos por ahí, pero no había una sistematización de qué realmente habían hecho, si habían hecho
algo a las mujeres en lo que tenía que ver con el trabajo. Bien, como les decía, lo que importa, además, lo que me interesaba, además de la gravitación, o lo que podríamos decir que serían los objetivos de interés, que no sé acá dónde fueron a parar, pero los objetivos que me interesaban trabajar era precisamente la gravitación y la injerencia de las mujeres de los sectores altos y medios dentro de la actividad mercantil, dentro de la actividad financiera y naviera. Y por otro lado, la conformación o la construcción de esos comportamientos entre mujeres y varones en un ámbito de trabajo, porque eso me permitía entender cómo se concebía la actividad. Dentro justamente de la categoría género tomada como herramienta, les voy a decir, o sea, qué elementos tomé del género y qué elementos del trabajo, cómo se articula eso en un marco conceptual, y después cuáles fueron las preguntas que nos guiaron para analizar a las mujeres. Bueno, un poco se había hablado, ¿no es cierto?, lo femenino y lo masculino identificado como una construcción cultural que no deriva de lo fisiológico. Por otro lado, este concepto tiene que ver también con la descripción de lo que son caracteres o conductas o roles adecuados para mujeres y varones, y eso permite entonces explicar la construcción de un estereotipo. Me servía también tener en cuenta lo que era un modelo de representación, justamente, porque los modelos de representación dan noción sobre la realidad social y cultural, ¿no es cierto? Cristalizan en el lenguaje que a mí me interesaba, las relaciones personales, en lo que es la educación, las familias y las instituciones, la escuela, y es muy interesante porque a partir de allí uno puede entender la construcción de los estereotipos, que según Dora Barranco va a ser una de las, el siglo XIX va a ser el momento de la mayor contribución, ¿no? Los símbolos me resultan también importantes para trabajar la categoría de género. Como dijo también Andrea, el género elude cualquier noción de fijeza o de inevitabilidad, ¿no es cierto? Es importante y fundamental la categoría del contexto, y lo mismo lo vamos a ver en el tema del trabajo. No es lo mismo una sociedad de Samoa que una sociedad del siglo XVIII, y una sociedad liberal. Estábamos diciendo recién que hay condicionamiento para las mujeres, por ejemplo, desde el punto de vista legal. Entonces, para operar legítimamente desde lo que sería el trabajo. Entonces, es muy importante el contexto cuando se analiza el género. También es importante la utilidad del concepto de relacional, ¿no? De la perspectiva relacional, que producto de los trabajos de Davis. Es muy importante porque permite ver a la mujer en relación al varón. Yo no quería hacer una historia de mujeres, yo quería ver qué habían hecho las mujeres con los varones. O sea, no podía creer que las mujeres no hubieran trabajado. Y bueno, entonces era esta la categoría de género, el género como herramienta analítica era fantástico para esto. Y voy a mostrarles, si puedo, cómo utilizar, ¿no? Cómo en la práctica. Me parece muy interesante también en lo que se refiere al género tener en cuenta que las fronteras de género se trazan para servir a una gran variedad de fronteras, de funciones, perdón, políticas, económicas, sociales. Entonces es serio el tema. De hecho, la importancia no digo de mi investigación, sino de este tipo de investigaciones, radica básicamente en que pensando y sabiendo que justamente el género y el trabajo son constructos culturales, uno puede pensar que tiene las posibilidades de cambiar la sociedad. Es decir, no hay nada dado, no hay nada inevitable. O sea, uno puede cambiar la sociedad. Y eso me entusiasmaba. O trabajar con el género desde ese lugar. Por otro lado, también es interesante dentro del género y debe marcarse que estamos hablando de sociedades de antiguo régimen. Entonces, el poder regulador que tenía el rey lo tenía el padre en la familia, lo cual tiene que ver con el concepto de patriarcado. Obviamente, las
estas relaciones son entre varón y mujer, son relaciones de poder, de acuerdo justamente al lugar que van a ocupar cada uno, y estas sociedades de antiguo régimen justamente son sociedades patriarcales. De hecho, la legislación, ya les decía, tiene unos cuantos impedimentos para la mujer. Por supuesto, el hombre es el que tutela, el que protege, y la mujer está vista desde como lábil, como débil. No obstante eso, la buena noticia es que los varones las podían habilitar a las mujeres, y entonces así era como que el derecho, como siempre sucede, permitía intersticios, ¿no es cierto?, de maniobra, como para poder actuar en esa sociedad y no ser ¿no es cierto?, un sujeto, una prolongación de los varones. Bueno, el periodo que vamos a tomar es un periodo, también en eso es interesante marcarlo, porque justamente si usted me pregunta, bueno, estas mujeres en relación a qué varones, es un periodo, ya les decía, que es complejo de ver precisamente porque es una etapa de muchas guerras en las que se involucra la corona, y eso impacta obviamente en las colonias ultramarinas. Entonces, cada periodo de guerra tiene, como ustedes se imaginarán, en economía, o sea, cada coyuntura tiene su repercusión. De allí entonces que también era difícil armar tablas que permitieran cotejar épocas que de pronto eran buenas para el comercio, y no había tantos préstamos, o al revés. Con respecto a las definiciones que yo tomo para este trabajo, la de género tiene que ver justamente con los atributos no innatos, sino construidos, ¿no es cierto? Construidos socialmente, culturalmente, que es un poco lo que hablábamos hoy, y cómo esto se impone por sobre lo fisiológico, ¿no es cierto?, por sobre los datos biológicos de la diferencia social. En cuanto al trabajo, el trabajo no solamente es sinónimo de actividad, no es solo lo que hace la gente, sino que incluye las relaciones sociales, y eso es lo que me permite a mí poder intervenir con el género, en poder articular estos dos conceptos. Y más que las relaciones sociales, me interesa aún cómo se consigue. Y vamos a ver por qué me interesa esto. Y en ese sentido me voy a la otra herramienta de analítica, que me la dejé por acá, que es el trabajo. No estoy mirando el tiempo, me dirán cuando me falten un ratito, así avanzo, puede ser, porque lo perdí. Bueno, la categoría de trabajo también, como les decía, es un constructo cultural, y es fundamental también el momento histórico y el lugar sobre el que se trabaja. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo en algunas sociedades ha sido vilipendiado, el trabajo se asociaba al pobre, al que no tenía recursos y que necesitaba trabajar. En otras sociedades, en la época de la Ilustración, el trabajo, le dicen, bueno, Jovellanos dice que la mujer deje de ser ociosa. Hay un interés de que se trabaje justamente porque interesa el mercado. Entonces, es, como les decía, muy interesante, que también está sujeto a cambios. No es lo mismo una sociedad que otra. Tiene que ver con la división de tareas, ¿no? Y la división de tareas se asocia justamente a la complementariedad o no dentro de una sociedad. Es muy interesante la valoración o desvaloración asociada al concepto de trabajo, o sea, las personas que realizan determinada actividad pueden ser desvalorizadas o valorizadas según qué otra realicen. Entonces, es interesante. La brecha que se presenta entre mujeres y varones en relación al trabajo, obviamente se resuelve, y si nos da el tiempo para verlo, con negociaciones, y esas negociaciones o refuerzan, ¿no es cierto?, los estereotipos, o resisten al modelo disciplinador. Y eso se puede ver, aunque no lo puedan creer, entre el 18 y el 19, justamente a partir de los conflictos que se suscitan por los negocios entre varones y mujeres. Y también es interesante, vinculado al trabajo, y esto es más largo de explicar, pero voy a tratar de resumir una idea. Durante muchos años se hablaba de dos esferas, la esfera privada y la esfera pública.
en esta época no existe, en el antiguo régimen no existe una esfera privada separada de la pública. Pero en realidad esa construcción que tiene que ver con el siglo XIX, en realidad lo que hizo fue empeorar las cosas en el sentido de que las mujeres no fueron, como fueron identificadas con el mundo privado en el siglo XIX y deslegitimadas para trabajar, obviamente, o sea, no eran agentes económicos, su vida estaba dentro de la vida privada, o sea, lo que era el espacio doméstico. Entonces, no existían para el espacio extradoméstico. Esa división tiene que ver con esto que pongo del progreso, ¿no? Y lo que lleva el progreso, esto de las esferas privada y pública, que también era, o sea, jugaba en contra, ¿no? De esto que queríamos ver. Cómo, o sea, eso les presenta a ustedes o les da la pauta de cómo se construye social y culturalmente algo, ¿no? Entonces, las ideas en el siglo XIX, o sea, eran diferentes a lo que podíamos estar viendo que sucedía en este siglo XVIII. Y también es interesante ver que no es el trabajo lo que produce las relaciones desiguales, y esa también es muy buena noticia, sino que son las sociedades las que logran hacer esto, o sea, las sociedades, la cultura, y las que construyen las diferencias, ¿no es cierto?, entre los sexos, a partir y a partir de esa diferencia que se construyen, justamente las diferencias laborales llevan a diferencias también en sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, la gran noticia, como digo, es que esto se puede arreglar, esto puede cambiar. Bueno, las preguntas que nos hacíamos, básicamente, era cuál había sido el papel económico de las mujeres de los sectores medios y altos de la sociedad rioplatense entre fines del 18 y el 19, bajo qué condicionamiento se figura la participación económica de estas mujeres, cómo se exterioriza, ¿no es cierto?, el papel de estas mujeres en una comunidad portuaria, con qué grado de autonomía, cuál fue el grado de participación y qué impacto tuvo en términos de género. Me voy a ir rápidamente porque acá estaban los objetivos. Yo trabajo en base, o sea, básicamente hay tres partes en mi trabajo. Uno tiene que ver con los condicionamientos del entorno social, el segundo tiene que ver con la participación o la práctica en la actividad mercantil rioplatense, y el tercero tiene que ver con los conflictos derivados de esa práctica mercantil. En cuanto a los condicionamientos del entorno sociocultural, los que yo consideré, o sea, pero podría haber tantos otros, el argumento de la incapacidad jurídica, es decir, la legislación, ¿no es cierto?, cómo se requiere de un poder para poder comerciar, de acuerdo a las leyes de Toro, partidas, bueno, las leyes que fueron compiladas en la novísima recopilación, prohibían a la mujer contratar. Esto, como les decía, se solucionaba con un poder que las habilitaba. Por otro lado, porque todo tiene sus pros y sus contras, el varón tenía que ser el protector, tutelar y demás, pero eso significaba, eso tenía un peso. A su vez, la mujer no podía ir presa por deuda, con lo cual el varón también podía usufructuar su situación. Entonces, el usufructo económico del proteccionismo tutelado y la incapacidad jurídica tiene que ver con eso. Por un lado, la mujer podía ser habilitada para comerciar o para ejercer cualquier actividad mercantil, y por otro, el hombre muchas veces se sirvió de estas mujeres porque justamente estaba inhibido de poder comerciar, tal vez por ser funcionario, como hay casos que tenemos, y entonces decía que las actividades las había hecho su mujer. Entonces, de esa forma podía sortear su situación judicial. Entonces ahí tenemos eso, una incapacidad jurídica, ¿no? Cómo se aprovecha, y el poder, esto de habilitar. El tema de habilitar era muy interesante porque uno podía ver que los esposos iban al interior del virreinato a realizar otros negocios, o se iban a la península, y capaz que pasaban 2 años o más, y la mujer quedaba a cargo de los negocios, del circuito comercial,
realizaba préstamos, se encargaba de vender barcos, lanchas si lo necesitaba, o llevaba su producción en lanchas hacia el río. Entonces, para eso servía la habilitación. Y estas mujeres estaban trabajando, sectores medios y altos, como les digo, de la sociedad rioplatense. Si nos da el tiempo, seguiremos. El aprendizaje en la actividad mercantil tenía que ver, bueno, los saberes son saberes informales, lo de las mujeres. Obviamente van a aparecer las escuelas hacia la mitad del siglo XVIII, pero en principio, bueno, eran en el cabildo, después otras eran junto a la iglesia, por ejemplo, el hogar de huérfanas de San Miguel, o bien en casas de personas que tenían más poder económico. Pero obviamente la educación para las mujeres era diferente a la de los varones. O sea, a los varones se les enseñaba justamente números, se les enseñaba todo lo que tenía que ver con una pericia para el comercio, y además podía ir a estudiar fuera al virreinato. La mujer tenía una educación más bien rudimentaria. De todas maneras había mujeres alfabetizadas, mujeres, vimos el otro día, no sé si el que estuvo cuando hizo su exposición, Amelia Polonia, que justamente mostró que fue muy bonito, no se me había ocurrido, mostró las firmas de las mujeres, y había mujeres que solo firmaban, pero algunas firmaban y sabían algo de escribir. En cuanto al aporte, que también es un condicionamiento del capital a la sociedad conyugal, las mujeres, cuando se iban a casar, el padre, en estos grupos de poder, ponía justamente el capital, le daba la dote, que era un adelanto de herencia, para que se pudiera iniciar esta familia. Y el esposo aportaba las arras. Este caudal, que era en realidad para poder iniciar esa familia, generalmente quedaba bajo el poder del esposo, porque él era el que iba a hacer los negocios, sobre todo en estas sociedades de comerciantes, donde el comerciante, el padre de la novia, generalmente traía un aprendiz de la península, un sobrino, un conocido, venía, y entonces lo que se hacía era tratar de ayudar a esta pareja. Obviamente esto va a tener sus consecuencias, y las consecuencias va a ser justamente el problema de la restitución y la malversación de los fondos, porque cuando desaparece el varón, hay mujeres que quieren seguir a cargo justamente quieren que se les restituya la dote, quieren seguir a cargo de la administración de su propio dinero, y sobreviene en muchos casos la llamada yernocracia, como va a decir Fernández Pérez para el caso gaditano, y hay unas peleas terribles porque obviamente el yerno es muy conocido, tiene mucho poder económico, tiene poder político, y su suegra es la que sabe cuánto entró al matrimonio cuando se casó y quiere recuperar lo que era de ella. Entonces es muy interesante. También es un condicionamiento los vínculos, el tema de los vínculos en la sociedad o en la comunidad portuaria, ¿no? En ese universo portuario. Y tiene que ver justamente con arreglos con el grupo de pertenencia, que no siempre son fáciles. O sea, una mujer contrataba a alguien para que le llevara sus cueros en la lancha hasta el puerto, y hay casos así, ¿no? Un Cargomensoro, por ejemplo, se quedaba con esos, pasaba de largo y tomaba a otra embarcación que le iba a dar mayor dinero, le iban a pagar más, y entonces esta mujer perdía toda su carga porque apolillaban los cueros en la orilla del río. Entonces hay de ese tipo de conflictos. Y también condicionamientos de parte de la iglesia, porque la iglesia es una institución como la familia, como la educación, el tema de cómo influye también la educación en condicionar estas sociedades, son condicionantes justamente por su poder. Y figura ahí entre intereses y sacramentos porque la iglesia también prestaba, y las mujeres también prestaban su dinero a la iglesia, como lo van a prestar también al consulado en épocas de guerra. Las mujeres surten de capital económico, ¿no es cierto?, al consulado. El consulado era el gran gremio de los comerciantes, y cada vez que había guerras, obviamente la corona pedía a las colonias que participaran justamente para reunir dinero, y las mujeres prestaban dinero, importantes sumas al consulado, obviamente a cambio de un interés. Bueno, estos son todos condicionamientos del entorno sociocultural. Voy a ir un poco más rápido.
me avisan si estoy pasada de tiempo, no quiero que se duerma la concurrencia. Y no la veo acá. Bueno, he estudiado, como les decía, comerciantes y las particularidades del tráfico. Si eran, no voy a poder ampliar, pero bueno, cuántas exportaban, cuántas importaban, cómo se insertaban y cómo permanecían en actividad. Todos esos son cuadros que van mostrando justamente cuándo empezaban, si se mantenían, durante cuántos años en actividad, si había sido algo espontáneo, porque enviaban algo a un familiar en la península, los rubros de la comercialización y las rutas del intercambio. Los rubros de la comercialización, los que se imaginen, pieles de chinchilla, de tigre, de cueros, cebo, se exportaban lana, bueno, astas, se exportaba muchísimo y también se importaba. Lo que se importaba justamente era más bien suntuario, hay menos mujeres importadoras que exportadoras, y estas rutas tienen que ver con todas las, hasta dónde llegaban estas mujeres. Piensen igual que aunque parezcan muchas, no son muchas, considerando que existía el monopolio, ¿no es cierto?, de la corona, o sea, se abre al libre comercio, perdón, en 1778, pero como saben, el libre comercio en realidad habilitaba el comercio, habilitaba puertos en la península y puertos en América, pero eso no significaba que se podía andar comercializando con todo el mundo. Obviamente había épocas de comercio de neutrales y comercio de ensayo, o sea, épocas en que, y contrabando, épocas en que por las guerras se podían ir las mercaderías hacia otros lugares. Pero bueno, estas rutas, por lo menos una de las comerciantes, porque también hay un seguimiento de quiénes son las comerciantes, hay 2 o 3 comerciantes que están todo el periodo comerciando, se muere el marido y tienen un socio, y pueden entonces seguir con su socio, y tienen tantas relaciones como una que se llama la viuda de Necochea, que tienen incluso conexiones. Por ejemplo, ella tenía conexiones con Lima, donde estaba su compadre, y le dice que se saque de encima justamente al socio, porque el socio le estaba perjudicando en los negocios, y la mujer sigue sola. La mujer esta importaba azogue, por ejemplo, que era muy importante para las minas, era de mucho valor, entonces en algún momento se pierde la carga, el azogue estaba regulado por la corona, porque era de mucho valor económico, porque servía justamente para amalgamar, para limpiar la plata, y también se importaban esclavos. Hay mujeres esclavistas, hay una mujer que tiene justamente un marido catalán, y el marido decía que cuando se enfermaba ella no había forma de clasificar a los esclavos, que era la única que podía discernir entre estas piezas cuáles eran las mejores para introducir en el comercio. Bueno, la última parte del trabajo, como les decía, tiene que ver con las tensiones y los conflictos en la interrelación mercantil y portuaria. Cada uno va a defender sus intereses. Hay una lucha por el patrimonio, como les decía, por el control de la actividad mercantil por parte de estas mujeres, las viudas sobre todo, pero también mujeres casadas, que a veces son bastante más avesadas que los varones, por lo menos en algunas peleas, en algunos problemas con los socios, con los factores. Imagínense con toda la gente que interviene en una comunidad portuaria, con los servicios. También va a haber litigios, como les decía, con las autoridades y los funcionarios. Muchas veces estas mujeres llegan a la corona directamente a través de lo que se va a llamar representaciones, que es un antecedente, ¿no es cierto?, del derecho de petición. No son las representaciones del siglo XIX, son las representaciones, bueno, estas se extienden igual bastante en el tiempo, pero tienen que ver con una presentación al rey ante un problema con la justicia ordinaria, justamente que no resuelve sus asuntos, por ejemplo, mercantiles, ¿no? Asuntos de usurpación de tierras, porque también tenemos, que no lo dije, además de las comerciantes, las que hacían préstamos y las que compraban barcos y vendían, o los tenían en el tráfico, también estaban las administradoras de extensiones de campo, que van a tener bastante problemas, sobre todo con justamente con quienes tomaban sus campos, y eso es lo que trataban de resolver con las autoridades. Quiero, para finalizar, porque no tengo mucha noción de cuánto estoy hablando, cuando muchos me preguntarán, quería responder un poco a estas
estas respuestas que nos hacíamos. Acá hay algo puesto, pero en realidad es interesante. Nosotros al principio, cuando empieza la investigación, lo que uno percibía era que había relaciones seguramente lo que uno decía, relaciones muy asimétricas entre varones y mujeres, por lo cual uno pensaba que se imponía, ¿no es cierto?, se imponían las obligaciones del género por encima de la actividad mercantil. Y de hecho empezamos a ver todos estos condicionamientos que había para estas mujeres. Sin embargo, los resultados de la investigación, con los resultados de la investigación, pudimos ver que la lógica comercial o mercantil prevalece por encima, ¿no es cierto?, de cualquier atribución de género, sobre todo a partir del momento en que la mujer se convierte en una pieza clave en los negocios, no solo por la continuidad, sino también por el reaseguro de los negocios, de los circuitos mercantiles, y también por su permanencia en la actividad mercantil, tanto a nivel local, regional, como en lo que hace al tráfico ultramarino. Y en ese sentido, entonces, en este periodo y en este espacio, no podemos dejar de ver que el papel de la mujer ha sido complementario del marido, ha sido supletorio a veces, en algunas oportunidades, en muchas, y que ahí es donde yo las encuentro justamente en la actividad, y ha sido muchas veces necesario e indispensable, porque además no debemos olvidar que seguía manteniendo el hogar, o sea, seguía a cargo del sustento familiar, en este caso porque estamos hablando de mujeres, o viudas o mujeres en general, que quedaban sin el marido porque el marido salía a hacer otros negocios. Entonces, estamos hablando de ese tipo de mujeres, o sea, y son muchas las que están casadas, que están interviniendo en las actividades. Yo acá agregué, bueno, esto del papel clave de la mujer sí estaba puesto, como les decía, cuando lo que está puesto aquí, cuando las coyunturas alejaban a los varones, a su pedido y requerimiento o por su fallecimiento, las mujeres ocuparon ese lugar al frente de los negocios. Los conflictos entre unos y otros tenían que ver con los intereses económicos, no se imponía la lógica del género. Es muy interesante porque se usan argumentos de género, como la que es viuda, ¿no?, en su condición de viuda, o la vulnerabilidad de la mujer que quedó sola porque su marido está de viaje. Entonces, se usan argumentos de género, incluso al revés, también el varón se sirve de los argumentos de género, pero al momento de los negocios y de ver esta articulación de negocios, ¿no es cierto?, y género, lo que se impone es la actividad mercantil, o sea, los intereses económicos están por encima del género. Había muchos condicionamientos, pero al momento de ver la realidad, lo que se impone, lo que prevalece, son los condicionamientos económicos. Y más allá de que existieron, como dice acá, y como lo hablamos, condicionamientos en el entorno sociocultural, y más allá de las incumbencias de género, ¿no es cierto?, que van a estar presentes, como les decía, incluso en el varón. Bueno, esto ha sido todo. Me preguntarán si lo desean. Acá una bonita imagen de todas estas mujeres históricas. Bueno, me gusta mucho esta imagen porque son todas mujeres muy aguerridas y entonces, bueno, se las quería mostrar. Esta especie de patchwork, perdón. Y bueno, muchas gracias por escucharme y compartir el trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, aquellos que quieran realizar una pregunta, si no lo han hecho a través del chat, pueden abrir su micrófono y preguntar tanto a Andrea como a Marcela alguna cuestión que les interese de su exposición o algo que quieran que ellas se explayen al respecto. Bien, la pregunta es la siguiente. La categoría de género cruza absolutamente todos los referentes sobre los que se articula la historiografía. La historicidad de las diferencias sexuales y la historicidad del género supone visibilizar la experiencia femenina. El agregado de lo experiencial, de la noción de experiencia en la constitución de subjetividades, ¿qué dificultades o complejidades adicionales agregaría la integración de las fuentes de la temática? Para ambas, la que a responder primeiro. Posso começar, então, com a segunda pergunta, que é sobre
se além de João Scott, eu também uso Foucault. É essa a pergunta, né? Sim, Bárbaro. uso, porque John Scott usa Foucault. Então, de certa forma, a própria ideia de saber, eu não sei como que, quando eu fiz a tradução, eu acabei utilizando também termos que nós usamos aqui no âmbito acadêmico, e eu não sei se tem uma correspondência completa com os termos que são usados na Argentina. Então, por exemplo, no caso específico da ideia de gênero como saber sobre a diferença sexual, esse é um aspecto que tem que ser saber, a gente não pode usar um outro termo. E por quê? Porque esse saber, compreendemos aqui, a partir das ideias do Foucault, como algo muito mais complexo e amplo do que conhecimento, porque além de também se traduzir em ideias objetivas, também se incorpora e acaba constituindo sujeitos, constituindo identidades, enfim. Então, sem dúvida, o conceito de saber vem de Foucault e o conceito de poder também. Poder como circulante, o poder como não sendo algo que pertence a um ao outro. Eu tenho procurado eu tenho uma preocupação em particular com o vocabulário, e eu tenho procurado fazer uma distinção entre autoridade e poder. Então, assim, justamente para tentar manter essa harmonia com as ideias do Foucault via Scott, que eu acabo adotando também. Não sei se eu respondi essa pergunta. Em relação à outra pergunta, a primeira, são muitas as dificuldades, sem dúvida, né? Sobretudo quando a gente, no meu caso específico, que trabalho com documentação proveniente da Idade Média, é, é muito, são muitos aspectos a considerar na análise dessa documentação, né? A transmissão dos materiais, a intervenção que é feita nesses materiais, os interesses dos patrocinadores, no momento que uma geografia, né, em particular, que eu tenho trabalhado, os interesses específicos dos patrocinadores, enfim, eu não sei se exatamente a pergunta foi nesse aspecto, mas eu considero que as perguntas às fontes são fundamentais. E é necessário problematizá-las todo o tempo, porque se a ideia de saber sobre a diferença sexual é o que acaba sendo o elemento central da reflexão, e como o vestígio que a gente se utiliza é justamente essa documentação, enfim, textual, imagética, que sempre narra uma história, é fundamental, portanto, refletir sobre quais questões, sobre quais aspectos problematizar em relação a esses testemunhos. Não sei se era bem isso, mas aí a gente pode continuar depois no debate. Bueno, yo entiendo que había dos preguntas, pero la verdad que pensé que le estaban preguntando a Andrea, así que no, si me puede hacer de nuevo la pregunta, la persona que preguntó, fantástico. Sí, adelanto que con el tema de las subjetividades, o sea, yo no trabajo cómo se construyen las subjetividades, no es un tema en el que yo entre cómo construyen los seres humanos sus subjetividades, no es un tema que yo trabaje. No creo que al principio dije que usaba o trabajaba el género en tanto herramienta analítica. Entonces, por ahí sí he leído a Rubin, o sea, pero bueno, no es algo que tenga que ver con lo que yo hago. Entonces, o sea, me he dedicado a la historia económica y ahora a la historia política y he utilizado el género como herramienta analítica. Entonces, por ahí no tengo por ahí experiencia como para una contestación referente a la construcción de las subjetividades. Pero bueno, quisiera, por ahí me puede decir, no sé, la persona que hablaba, cuál era la primera parte de la, Sí, ahí si quiere, repetimos la pregunta, justamente hablando de la noción de experiencia en la constitución de subjetividades.
preguntan qué dificultades o complejidades adicionales agregaría a la indagación de las fuentes y la temática. ¿Qué dificultades? Bueno, las dificultades, como les decía, han sido muchas, ya uno después de tanto tiempo, pero han sido muchas porque incluso eran también dificultades que tenían que ver, yo iba a los congresos a hablar de mujeres del comercio y me decía, son todos comerciantes, y era otro sujeto histórico. Entonces, las dificultades tuvieron que ver con la fuente, pero también hasta tuvieron que ver con las reuniones, en las reuniones académicas, con los interlocutores, porque en un comienzo era difícil plantear que era diferente, que se construye, o sea, este sujeto histórico tiene unos condicionamientos que no los tiene el varón. Entonces, la construcción de la masculinidad o la feminidad era difícil de abordar. Primeramente, como les decía, difícil de abordar, o sea, primero difícil de encontrar las fuentes. Por ahí uno dice, bueno, hubiera ido directamente a los protocolos notariales. Bueno, los protocolos sí pasa todavía en las personas, son las escribanías, pero uno tiene montones de escribanías y está el que compró un esclavo, el que vendió un barco, el que se casó. Entonces, es horas y horas y bueno, justamente nosotros teníamos que ir, no es material edito, hemos trabajado con material edito, pero es muy difícil hacerse de las fuentes y además, como les decía, muy desperdigadas, porque uno tenía que pasar por todos los, o sea, las categorías, primero conocer las categorías en que se había clasificado, si era hacienda, si era en consulados, si era muy dificultoso. Y por ahí también hay en el archivo eh, fondos particulares, pero también uno no tiene, es difícil o resulta casi un azar, ¿no es cierto?, total encontrar en un legajo o en un grupo de documentos pertenecientes a una familia encontrar para una investigación. Así que esas fueron las grandes dificultades. También, como les decía, o sea, fue difícil poder realizar o abordar este estudio, esta articulación del género y el trabajo, porque hasta que uno ve que la mujer no puede contratar, pero a su vez ve que hay una cargadora, o sea, yo a servicio veía que había cargadoras, pero no tenía listado de cargadoras, entonces, ¿cómo la abordaba? Ha sido bastante complejo y eso es lo que yo decía que es interesante ver cómo ayuda el género, porque cuando uno puede ver a uno en relación a otro, entonces uno empieza por decir, bueno, ¿desde qué lugar parte este y desde qué lugar parte este otro? ¿Qué condicionamientos tiene este y qué este otro? Y entonces ahí uno puede empezar a ubicar en qué momento actúan o cómo actúan o si pueden intervenir, si tienen injerencia o no. No sé si por ahí estoy contestando o capaz que, no sé, la persona que me diga por favor si le está resultando, no contesta su pregunta, no tengo problemas en intentarlo. Acá veo otra que me dicen, los comerciantes formaban parte de redes, sus mujeres dejaban de participar en estas redes en ausencia de sus esposos o al enviudar pese a sus intentos continuarlos. Bien, los comerciantes sí formaban parte de grandes redes, de hecho hay trabajos muy importantes, pienso en los trabajos más viejos, ¿no? Hellman, de Mercachifle, no me acuerdo bien el nombre, que trabaja justamente al que fue padre del prócer de Belgrano Peri. O sea, los comerciantes diversificaban, tenían redes dentro del virreinato, fuera, o sea, y las mujeres las mujeres de los grandes comerciantes, no todas, pero hay un par de mujeres que se mantienen en el comercio y mantienen ese circuito comercial. Y no ocurre solo para esto, lo interesante es que no ocurre solo en esta comunidad. He visto otras comunidades marítimas, caso por ejemplo, que es de donde yo empiezo, o sea, donde empiezo a mirar por dónde podrían ir mis estudios. Paloma Fernández Pérez trabaja en la comunidad gaditana. Yo había visto hace muchos años un trabajo de Lutgardo García Fuentes, que también trabajaba justamente a mujeres comerciantes. Y bueno, y el tema era ubicarlas. Había un trabajo muy interesante acá de Elena Studer sobre esclavos, que mostraba mujeres que tenían, que habían, o sea, 31 mujeres, perdón, esclavistas, pero no estaban las fuentes, no las anotaba. Bueno, entonces
en ese sentido, me volví a la otra pregunta, había dificultades, pero vuelvo a... las redes, las mujeres participaban en redes seguro que participaban, pero las grandes comerciantes, porque obviamente, ¿y cómo lo hacían? Bueno, porque justamente estamos hablando peninsulares que se han casado con criollas, que están establecidos en el Río de la Plata, pero tienen familiares, sus hijos, sobre todo los varones, vuelven a la península a estudiar, se mantienen las casas comerciales, hay casas comerciales que se mantienen, por ejemplo, Alcina Vergés tiene está en Cataluña, mantiene su casa y entonces sigue la familia manteniendo esa relación comercial y sirve a su vez de justamente de pivote para ir hacia otro lugar, tener a alguien en Europa. Entonces, sí, las mujeres participan de las redes mercantiles. No sé si hay otra. Sí, nos hacen una consulta con respecto a si usted indagó o encontró en los libros de comerciantes y en las cuentas fiscales del Río de la Plata, y si pudo indagar este tipo de documentación. Si pude indagarlo en los libros éditos. Sí, en los libros de los comerciantes y en las cuentas fiscales, nos estaban preguntando. Los libros de los comerciantes en general dedicaban un capítulo a las mujeres. Y también es cierto que a veces se decía que no tenían la capacidad y que no ejercían el comercio las mujeres. Ese libro de Sokolov decía que a veces era honorífico el papel que desempeñaban. Los primeros libros que uno puede ver sobre justamente comerciantes, la mujer no está nombrada. Sí, después, estoy pensando en el libro de Elsa Caula, que trabaja excelentemente, Elsa Caula de Rosario, que trabaja justamente a los Belaustegui, o sea, comienza una serie de trabajos que tienen que ver con un comerciante en particular, y entonces cuando trabaja en un comerciante en particular, ahí aparece la mujer. En el caso de Belaustegui trabaja Elsa Caula, justamente Melchora Rodríguez, que es la mujer de Belaustegui, incluso sostiene la situación, porque Belaustegui es un peninsular y en la época justamente de la Revolución, es desterrado. Entonces la mujer es la que mantiene justamente toda la situación, o sea, le confiscan los bienes, es la que maneja la casa. Obviamente tiene la ayuda de Arana, que es su yerno, pero bueno, en esos textos donde se trabaja un comerciante en particular, aparecen las mujeres en un capítulo 2, de Elsa Caula no es bastante donde se trabaja, pero si no, de forma sistemática, no se podía, no las podía encontrar. Y hay trabajos para lo que tiene que ver con América, por ejemplo, estoy pensando en Quito, trabajos que hablan de las mujeres comerciando, o en el comercio, pero son trabajos, o sea, tiene que ver, son trabajos de revista no muy extensos y que mencionan así en términos generales. No hay listados, no los he visto realmente. Acotando esto, perdón, mi interés, y esto sería para las dos. Como al contrario, y esto que hemos ido escuchando a través de todos estos encuentros, como al contrario de lo que nuestra fantasía o lo que habitualmente se dice, la mujer medieval es mucho más visible que la mujer del siglo XVIII y XIX. Interesante. Claro, o sea, la mujer medieval aparece en tu propia investigación y ha sido mucho más difícil encontrarla en el 18 y en el 19 que lo que tal vez Andrea encontró, o quienes estuvieron en los encuentros anteriores, esas mujeres comerciantes que las encontraron en el 14, en el 15, en el 16. Cómo la sociedad de alguna manera va invisibilizándolas en lugar de visibilizándolas, al contrario de lo que la cultura, no sé si decir, porque no sé si es el término popular, lo expresa. Se cortou um pouco, eu não consegui ouvir tudo que a Cecília disse, mas vamos ver se eu entendi tudo. Você colocou que a mulher na Idade Média
tem muito mais visibilidade do que terá posteriormente na história. Foi isso? É porque eu acho que desconectou aqui um pouco e paralisou toda a tela. Sí, al menos desde lo simbólico, no desde tal vez lo real, lo concreto, pero sí desde lo simbólico. En estas es fácil, en estas mujeres, porque en realidad los constructores justamente de los valores de las instituciones, lo que habían escrito la historia eran los varones. Y entonces... Bueno, en el 14 y en el 15 también fueron los varones, pero sí, me parece que en la medida que vamos pasando, digamos, a una sociedad más, lo patriarcal es como que se va exacerbando en algunos grupos. bueno, de hecho con el código napoleónico Sí, se vuelve con el código napoleónico. se vuelve para atrás, no se vuelve, justamente las libertades se restringen un poco más. Vou tentar comentar. Eu queria, da experiência, da subjetividade, enfim, que há um outro aspecto, né, que é o aspecto da própria presença e da própria percepção do pesquisador, do historiador, né, o quanto é influenciado, o quanto o historiador, né, o pesquisador, o investigador, também é influenciado pela sua própria experiência, e como esse aspecto é um aspecto que, na minha opinião, tem um lado positivo, mas que também é perigoso, né? Assim, a experiência vivida, as questões que são trazidas pelo presente são interessantes para lançar questões para o passado, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos deixar levar por essa experiência e cometer anacronismos, enfim. Então, se por um lado a experiência é fundamental no momento de analisar, ou seja, trazer essa experiência para a análise, ela é também perigosa no aspecto de que pode nos enganar ao olhar os mulheres em relação a outros períodos. Me parece que tem uma relação, no caso específico da Idade Média, que eu estudei, né, que é o caso das hagiografias, sem dúvida, as mulheres têm visibilidade, mas se comparamos quantitativamente com a visibilidade dos homens, é bem menor. Por exemplo, no campo das hagiografias, quando comparamos, né, foi feito um levantamento, um banco de dados sobre as hagiografias ibéricas lá no meu grupo, e do conjunto de hagiografias ibéricas elaboradas nos séculos XI, XII, XIII, só uma parte muito pequena se referia às mulheres. Sem dúvida, há uma maior visão do cristianismo, assim me parece que o protagonismo feminino, ele comparado ao masculino é menor. Não sei se eu respondi a questão, não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque eu estou vendo tudo parado na tela. Sí, muchas gracias. De cualquier manera, bueno, creo que si nadie tiene algo más para preguntar, cerramos acá. Agradecemos enormemente a todos los presentes en este ciclo. La Fundación realmente está muy agradecida por la presencia de ustedes y por supuesto por la colaboración de todos quienes han participado. Y por más que Andrea no nos escuche bien, le agradecemos enormemente a Andrea y a Marcela por la enorme generosidad que tuvieron con nosotros en este encuentro, que realmente ha sido muy, muy, muy rico para todos. Así que, bueno, nos encontraremos en otro momento. Agradezco, perdón que me superpuse, agradezco en nombre de las dos, le estaba contestando a Inés, agradezco a todos los que participaron, nos escucharon atentamente por las preguntas y bueno, ha sido un placer trabajar con la Fundación y bueno, seguiremos apoyando lo que se pueda y ya lo volveremos a hacer. Por tanta amabilidad, por escucharnos, por estar allí. Cariños a todos y gracias. Termino de contestar a Inés. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.